8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Actualmente este día representa una jornada en favor a los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. El sentido de la fecha tiene que ver con una conmemoración y lucha. En esta oportunidad les presentamos una charla más que interesante de femicidios y nuevas masculinidades, de la mano de María de los Ángeles González, psicóloga forense, integrante del Cuerpo de Psicología Forense de Curuzú Cuatiá, con formación de posgrado en salud mental, y María de los Ángeles es mamá de Santiago y Mauro. Te damos la bienvenida, María de los Ángeles, y nos gustaría que nos cuente esto de las nuevas masculinidades y qué significa esto de desconstruirse, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, Janina, y bueno, lo que yo quería hablar un poquito sobre la conformación, digamos, de una estructura social, sociocultural, digamos, que nos atraviesa, y que produce, de alguna manera, lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que está tan en auge, que lo vemos permanentemente en los medios, en las redes sociales. Bueno, hablamos permanentemente de lo que es la violencia, sabemos más o menos como comunidad, como sociedad, qué significa, digamos, o a qué se hace referencia cuando uno habla de violencia de género, ¿no? Incluso ahora los femicidios son como esos emergentes, digamos, de la violencia que ejemplifican, podríamos decir, una cuestión grave, ¿no? De lo que está ocurriendo a este nivel, ¿no? Y por otro lado tenemos el reclamo constante de las mujeres, ¿no? Que se transmite en todos los medios de comunicación, y que todos, creo yo, todos escuchamos hablar de esto, ¿no? De qué es la violencia física, qué es la violencia psicológica. Cuando pasa en el ámbito doméstico hablamos de violencia familiar. Pero siempre andamos, digamos, o rondamos en estas cuestiones, y a veces nos cuesta pensarlo un poco más en profundidad, ¿no? Del por qué es lo que está pasando con estos femicidios o feminicidios, como también se le suele llamar, y por qué se desencadenan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que llegamos a ese extremo, ¿no? Y parece que nada funciona para poder detener esta ola de violencia, ¿no? Es como que, bueno, yo pensaba un poco y lo tomo desde la lectura de algunas autoras, entre ellas Rita Segato, que es una autora muy importante, con un manejo internacional del tema, que ha hecho estudios con varones en Brasilia, antropóloga, ¿no? Bueno, destaco un poco lo que ella habla respecto de cómo se conforma una estructura o una subjetividad que está atravesada por una moral débil. En este caso, las mujeres somos, ¿no?, las que históricamente cargamos con esa moral debilitada, podríamos decir, ¿no? Porque desde el mito del origen, nosotras somos las portadoras del pecado, podríamos decir, las que siempre hemos estado en falta o en falla, ¿no? Respecto de la conformación de una moral cristiana, obviamente, porque lo tenemos que decir porque estamos atravesados por la moral, digamos, cristiana. La Iglesia reproduce la estructura de la sociedad que es patriarcal, ¿no? Entonces,
digamos, nos conforma o nos delimita o nos disciplina o disciplina nuestras conductas respecto de una moral o de un deber ser o deber hacer de las cosas que recae sobre la mujer en este caso, ¿no? Y que es lo que cuestiona su posición femenina, ¿no? No sé si se entiende un poco lo que vamos diciendo. Sobre la mujer siempre recae el cuestionamiento de su moral, es decir, la mujer puede hacer cualquier cosa y cualquier cosa va a ser mal vista por la sociedad, ¿sí? Es decir, va a ser cuestionada en su integridad, va a ser siempre, digamos, puesta en la mira, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que empezar a captar, ¿no? De qué se trata, porque esto se basa en prejuicios sobre lo que la mujer debe hacer o no hacer, y tiene un poco más de profundidad que solamente decir, bueno, somos violentadas o existe la violencia. Sí, sabemos que existe la violencia en todos los ámbitos, pero ¿qué podemos hacer para, o sea, desde nuestro lugar, desde el lugar de cada uno, para, digamos, combatir de alguna manera o pensar, empezar a pensar diferente, ¿no? Respecto de cuestiones que son cotidianas, que nos atraviesan, que nos constituyen, que nos conforman y que nosotros naturalizamos permanentemente, ¿no? Es decir, una mujer siempre va a ser juzgada por lo que haga, digamos, ¿no? Si se arregla mucho, porque se arregla, está buscando algo, ¿no? Si es soltera es porque, bueno, ya nadie la aguanta, o, digamos, existen un montón de enunciados y prejuicios sobre el rol incluso de madre, ¿no? Es decir, se le asigna a la mujer y ella lo tiene que cumplir, digamos, porque ser madre y mujer está como unido, digamos, ¿no? Y necesariamente pensamos, porque así estamos criados, de que la mujer se tiene que ocupar de los hijos, ¿no? Una mujer que no se ocupa de sus hijos es cuestionada. Un hombre que no se ocupa de sus hijos no lo es, ¿no? Y ahí aparecen, y también las mujeres, obviamente somos partícipes, somos todos partícipes eh, de esta estructura social, ¿no? Y esto es lo que por ahí hay que empezar a revisar, ¿no? Que no tiene que ver con una minoría, digamos, feminista, el tema de la violencia, ¿no? No tiene que ver con que, bueno, son este grupo de gente que reclama sus derechos, y bueno, a mí no me afecta porque, bueno, son las feministas las que reclaman eso, ¿no? En realidad no, en realidad tiene que ver con todos nosotros, con cada uno de nosotros, y desde su lugar o su posición dentro de una sociedad machista, obviamente, ¿no? Que hace o que produce, digamos, esta diferencia o esta desigualdad, eh, y que termina, digamos, sometiendo a las mujeres al poder del hombre. El hombre la toma como objeto de posesión y la cuestiona, ¿no? Porque el hombre es moralmente fuerte. Esto es lo que decía Rita Segato, es incluso el que la va a cuestionar y va a decir lo que está bien y lo que está mal, y a veces también el que va a intentar salvarla, ¿no? Porque está como que está del lado del pecado la mujer siempre. Entonces, siempre, bueno, la que hace mal las cosas es la mujer, ¿no? Y esto digo porque pasa mucho, pasa constantemente, ¿no? Y uno no se da cuenta, no lo dimensiona, ¿no? Lo escuchamos todo el tiempo. Nosotras trabajamos con muchos casos de violencia, pero no solo se escucha en los casos graves, se escucha permanentemente cómo el prejuicio, digamos, la misoginia está instalada en la sociedad, ¿no? Esto, esto es lo que hace a las mujeres reaccionar y reclamar una igualdad, ¿no? De derechos, una igualdad de posición. La mujer en la sociedad es víctima, ¿sí? Es víctima, somos víctimas.
¿Por qué? Porque hay un orden jerárquico que nos pone en desigualdad de condiciones respecto del hombre, ¿no? Entonces, sí somos víctimas de violencia, ¿no? No soy de pensar de que todos somos víctimas de un sistema patriarcal. Yo creo que cada uno sí tiene su responsabilidad y puede empezar a cuestionarse, lógicamente, que es más cómodo no cuestionarse nada o no pensar en esto, ¿no? O seguir actuando de la manera que estamos criados, y bueno, yo fui criado así y a mí nadie, digamos, no molesto a nadie o no digamos, ¿cómo decirte? Estoy cómodo, la sociedad me dio un lugar favorecido por ser hombre, por estar, digamos, bueno, por tener el poder económico, y los demás que se sometan, digamos, a lo que yo hago, ¿no? Es cómoda esa posición, e incluso si no me tengo que cuestionar nada del orden moral y tengo, bueno, eh, una moral, digamos, cristiana, podríamos decir, tradicional, y voy según los preceptos y las reglas y las disciplinas, bueno, tampoco tengo por qué, digamos, o estoy cómodo con eso y no me cuestiono, ¿no? Eh, sí, es una posición cómoda, es una posición más fácil, digamos, ¿no? Pero esto nos está afectando porque es lo que nosotros transmitimos luego a las nuevas generaciones, ¿no? En la conformación, sí, decime. Es repensarse las nuevas masculinidades, ¿no? Justamente para prevenir las violencias, María. Claro, claro, esto es lo que estamos queriendo transmitir, cómo prevenir, cómo, digamos, flexibilizar el pensamiento, ¿no? De que hay cosas que pueden ser diferentes, de que, bueno, las mujeres necesitamos, digamos, empatía, ¿no? Necesitamos que nos escuchen y que las mujeres dicen, dejen de matarnos, imagínate vos. Pero antes que eso, ¿no? Necesitamos un paso previo que es un poco de empatía para poder, digamos, convivir y igualar algunas cuestiones, ¿no? Eh, los hombres y las mujeres somos partes de este sistema, somos machistas por conformación, digamos, ¿no? Por estructura, ¿sí? Y tenemos un montón de actitudes y modalidades de relación que tienen que ver con este orden patriarcal porque somos parte de esta sociedad, ¿no? Pero eso no quiere decir que no nos cuestionemos, ¿no? Nuestra postura ante las cosas, y que podamos, digamos, transmitir la diferencia a las generaciones venideras, ¿no? Porque nosotros sí fuimos criados y estructurados en un orden bastante cerrado, pero las nuevas generaciones vienen, digamos, a flexibilizar esto tan rígido que se nos transmitió a nosotros como un deber ser. Ellos, bueno, puede ser así, no tanto, podemos incluir un montón de variantes, ¿no? En las conductas y aceptar, digamos, cómo es el otro, sin juzgarlo permanentemente, ¿no? Esto, bueno, es lo que nos da una base, podríamos decir, para la conformación de estas nuevas masculinidades, que también es la conformación de nuevas feminidades, ¿no? Es decir, de nuevas subjetividades, donde sea posible, ¿no? Convivir y acercarse, digamos, ¿no? Empatizar con el otro y no poseerlo, ¿no? Esto es lo que a nosotros nos viene, digamos, generando muchos problemas, ¿no? La cuestión de posesión
del hombre respecto de la mujer, ¿no? Como objeto, ¿sí? Es decir, durante mucho tiempo, mucha historia, el hombre ha ejercido ese poder, digamos, de posesión del cuerpo de la mujer y de todos los derechos, ¿no? Porque los derechos se vinieron ganando con luchas a lo largo de los años, ¿no? Donde, bueno, la mujer no tenía ni voz ni voto y empezó a lograr, a lograr muchas cosas, ¿no? Y sigue logrando avanzar sobre la toma de derechos y de igualdades. Sin embargo, sigue habiendo, digamos, una diferencia que hace que produce estos, eh, estos ataques, ¿no? Que terminan en la muerte, que terminan en la muerte o que vamos a decir la muerte sería el fin, el resultado de un proceso, un ciclo de violencia que se viene viviendo desde antes, ¿no? En una modalidad de relación donde el hombre es el que tiene el poder, ¿no? Donde somete a la otra persona y uno piensa por qué esa persona no sale de ese círculo, ¿no? Esto es lo que por ahí aparece como que nos da bronca o decir cómo podemos hacer, qué es lo que se puede hacer o desesperanza a veces porque el círculo se repite y se repite y se repite, ¿no? El ciclo de la violencia es es complejo de poder cortarlo, ¿no? Si bien hay, digamos, un montón de elementos ahora, hoy por hoy, que antes ni siquiera existían, ¿no? En la época de nuestras abuelas, no había leyes, digamos, como las que tenemos ahora, que son geniales, ¿no? En relación a la protección de la mujer. Bueno, uno se sigue preguntando por qué esa mujer tolera tanto grado, ¿no? O tanta degradación de su persona. Y acá volvemos a lo que explicábamos recién, ¿no? La historia nos coloca a las mujeres en una posición débil moralmente y nos cuestiona, digamos, ¿no? En nuestra forma de ser, en nuestro ser íntegro, ¿no? Y esto es lo que produce ese sometimiento, ¿no? Es decir, puede ser cuestionada porque esto es aceptado por la mujer, ¿eh? Es tolerable, porque fuimos criadas de esa manera, ¿no? Que nos cuestionaran, digamos, todo, ¿no? Si salimos, si vamos, si venimos, si hacemos un aborto, si no lo hacemos, si miles, miles de cosas. Si cuidamos a nuestros hijos, si los cuidamos bien, si estamos capacitadas para cuidarlos, si no los cuidamos, si hay alguien mejor capacitado que nosotros nosotras, para cuidar una persona, ¿no? Miles de cosas que vemos avanzar, digamos, sobre nuestras subjetividades. Y entonces, lógicamente que esto tiene que ver con la cultura, ¿no? Culturalmente estamos en desventaja, podríamos decir, respecto de un hombre que es fuerte, ¿no? Que es fuerte moralmente, que él sí puede cuestionar, él sí puede hacer lo que quiera, porque es incuestionable su conducta. ¿Eh? Si sale con mujeres está bien, bueno, haga lo que haga, manéjese como se maneje, si cuida, si no cuida, si insulta, si no insulta, eh, si es así con su mujer, pero después en el ámbito social es un tipazo, ¿no? Porque esto aparece mucho, en su casa, digamos, ¿no? El maltrato, eh, la sospecha, la manipulación, ¿no? Y después en la sociedad se presenta como alguien moralmente perfecto, ¿no? Esto aparece muchísimo y es la conformación
de las masculinidades y de las feminidades que nosotros tenemos hoy, ¿no? Y que produce, lamentablemente, digamos, un daño irreversible como la muerte de tantas mujeres que vienen en Argentina, vamos sumando día a día y que, bueno, es un tema preocupante, ¿no? Asimismo, lo que nosotros queremos es crear una conciencia social, ¿no? O por lo menos apuntamos a que cada uno de nosotros pueda, digamos, hacer algún ruido esto, ¿no? De que las mujeres estamos hablando, estamos reclamando, y bueno, reclamamos las mujeres porque somos las perjudicadas, pero en realidad esto tiene que ver con la sociedad toda, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad tengo yo desde mi lugar, digamos, ¿no? Y cómo puedo hacer, es decir, darme cuenta de que soy parte de esto, sería como un paso, ¿no? Sería algo, sería algo muy importante porque es lo que da, digamos, el pie para después eh, seguir, ¿no? Analizando y hablando, o por lo menos empezar a hablar del tema, ¿no? En ámbitos donde ni siquiera se toca o donde parece no afectarle a otros, ¿no? Bien, en esta nueva masculinidad, ¿no? ¿Qué rol le toca al hombre en la revolución de las mujeres? Y a mí me parece que el rol debe ser activo, ¿no? De los hombres también, respecto de ¿quiénes son los beneficiados en definitiva? Son los hombres, porque imagínate vos un hombre estructurado que se convierte en un asesino, ¿no? Tampoco es algo, se convierte en alguien controlador, perseguidor, celotípico, que no puede estar bien, digamos, ¿no? Con pareja, que no puede, digamos, eh, tener una relación, podríamos decir, que no sea patológica, y con la rigidez, digamos, de pensamiento, de ser el proveedor, de ser el macho, ¿no? De esto que también se transmite entre varones, ¿no? De cómo es, bueno, tener que tener ser parte de ese estereotipo, tenés que reunir ciertos requisitos, porque también si no quedás fuera de ese grupo, ¿no? De machos, podríamos decir, ¿no? Es decir, tenés que tener una conducta para pertenecer a ese grupo, ¿sí? Es decir, reírte de las mujeres, compartir memes y cuestiones, videos, bueno, todo lo que hace a ese contexto, ¿no? De rigidizar cada vez más un pensamiento machista, ¿no? Incluso resiste el pensamiento machista, es como que, bueno, estamos todos hablando de que no queremos que nos maten, de que hay mucha violencia, y es como que hay autores que lo llaman en inglés como un latigazo, ¿no? No me sale en este momento la palabra en inglés, pero significa como que resiste, ¿no? O hace como un látigo, es decir, mientras más uno, digamos, se resiste al orden patriarcal, más todavía emergen cuestiones machistas y más rígido se pone el pensamiento de los hombres, ¿no? Y esto se transmite, digamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque las generaciones que vienen necesitan, bueno, poder pensarse de manera distinta. María, ¿tendemos a trabajar la igualdad o la diversidad en estos casos?
Bien, mira, lo que nosotras buscamos, creo que un poco decíamos esto, ¿no? De buscar la búsqueda de la igualdad de derechos o igualdad de condiciones, tiene un poco que ver con digamos, sentirnos en una condición de inferioridad y vernos, digamos, ¿no? En una condición de mujer, o sea, que por nuestra condición de mujer somos sometidas, ¿no? Esto es importante porque si no aparece como que, bueno, algo muy light, ¿no? O como que no se llega a percibir de qué se trata realmente la violencia, ¿no? Porque si no, es como que, no sé, hablamos de violencia, sí, y todos sabemos a qué se hace referencia, pero no entendemos por qué la mujer, digamos, sería la violentada o sería la víctima, ¿no? En esta situación, es justamente por su condición de mujer, por su condición femenina, ¿no? Por ser o por constituirse en esta feminidad donde históricamente ha sido sometida al poder de un hombre, ¿no? Ahí está, ahí está la cuestión, digamos, de por qué está en desigualdad de condiciones respecto del hombre, ¿no? Y después hablamos de diversidad, sí, lógicamente, porque este, buscar igualdad o equidad en relación, no igualdad, porque no vamos a ser iguales a los hombres, tenemos diferencias eh, que pueden, digamos, ir acotándose, sí, porque nosotras lo que buscamos justamente es flexibilizar, ¿no? Y bueno, generar una posición un poco más beneficiada respecto de los compañeros hombres, porque, bueno, digamos, acomodar la balanza nos permitiría también relacionarnos de otra manera, ¿no? Y después hablamos de lo diverso, sí, porque somos todos diversos, todos, incluidas las nuevas subjetividades eh, trans, bueno, gays, lesbianas, que bueno, se paran, como nosotros tenemos un pensamiento binario y es difícil, digamos, salir, nos cuesta mucho, mujer, hombre, nos cuesta mucho salir de ese binarismo, ¿no? Y ¿Qué justamente el pensás, hombre también, sí. qué pensás de la categoría varón y mujer, ahora que tocas este tema? Ajá. ¿En qué sentido me decís vos que, Del sentido binario, justamente. claro, el tema es que a nosotros, por lo menos a nosotros, esperemos que a las generaciones venideras esto les resulte un poco más sencillo, ¿no? Porque a nosotros nos cuesta muchísimo pensar en algo, digamos, eh, igual en ese sentido, digamos, o todo. Eh, yo creo que uno se posiciona, ¿no? En relación a sentirse mujer o sentirse hombre, ¿no? Que puede uno tener cualquier sexo biológico, pero esto tiene que ver con la identidad sexual de cada uno, ¿no? Y eh, es algo que ahora los chicos que lo manejan bastante mejor que nosotros, son más relajados. Hoy, el otro día me comentaba una amiga que tiene un hijo adolescente, que uno de los compañeros, bueno, se declaró gay y ellos lo tomaron, ¿viste? Es como algo más y nosotros estamos como empezando a querer, digamos, también tomar estas cosas de manera más relajada, más flexible y, digamos, entender que hay diversidad de gustos, de elecciones, de objetos, eh, pero aparece otra vez, y esto es lo que nosotros vemos por ahí en el ámbito laboral, que en parejas de igual sexo biológico, por ejemplo, aparece otra vez la cuestión patriarcal, ¿no? Hay una que se posiciona, digamos, en un lugar de poder respecto de la otra, por ejemplo, nos pasa esto, ¿no?
porque reproduce el orden social, digamos, ¿no? Nosotros somos parte de este sistema, y es lo que tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? ¿Por qué ser así? ¿Por qué no pensar diferente? ¿Por qué no empezar, digamos, a conversar con los demás sobre estos temas y ver qué piensan y ver a ver cómo podemos vencer esos prejuicios, ¿no? Y bueno, empezar a correr ese pensamiento binario. Lo que pasa es que, claro, el hombre, o por lo menos el hombre de nuestra generación, se siente un poco atacado respecto de, porque si no es hombre, no es macho, ¿qué es? Digamos, ¿no? Es mujer, y el miedo, ¿no? A ser mujer, a identificarse con una mujer, eh, es como degradarse también, porque justamente estamos hablando de un orden patriarcal que lo pone en lugar de duro, de posición, de rigidez. Y no, bueno, hay que tratar de empezar a ver que eso eh, nos acerca, es decir, ser sensible, ser empático, preguntarle al otro cómo está, qué le pasa a la otra, ¿no? Cómo quiere que sean las cosas, este, cómo podemos eh, llegar, ¿no? Afectivamente al otro, sin dejar de ser eh, nosotros mismos hombres, ¿no? Mujeres, en este caso. Creo que hay, digamos, eh, bueno, un largo camino que recorrer, digamos, y yo creo que, porque hay mucha gente que piensa que las generaciones de, no sé, de 60 años para arriba, digamos, ya es así, ya no se puede cambiar, ya no. Y bueno, me parece que cada uno está como escuchando esto y seguramente le hace algún ruido, tanto al que tiene 60 como al que tiene 15. Y bueno, eh, hay que convivir, ¿no? En esta sociedad con estas características. Las nuevas masculinidades, yo creo que, y las nuevas feminidades, creo que tienen una oportunidad diferente, ¿no? De sentirse diversos. Y a la vez iguales, ¿no? Iguales en derecho, iguales en condiciones, equitativos, podríamos decir, no iguales. Este, eh, y a la vez con cada uno con su forma de ser y pensar y sentir, ¿no? Y existir dentro de la comunidad, ¿no? Una pregunta, la mujer que repite el modelo del hombre tóxico, ¿qué debe hacer con eso? ¿Cuál es la causa? Sí, Janina, vos por ahí, bueno, hoy hablando un poco, vos me comentabas que era una pregunta que te hacían tus conocidas, amigas, esto de que hay, bueno, relaciones o modalidades de relación donde, bueno, eh, la pareja, digamos, se separa y después vuelve, o muchas veces, o eh, se separa y la nueva relación de pareja que conforma esta mujer o este hombre también tiene las mismas características, ¿no? Eh, y esto resiste, digamos, ¿no? Se repite. Eh, sí, bueno, es un poco lo que nosotras hablábamos al principio, ¿no? Eh, por ahí la repetición, digamos, este ciclo tenga que ver con esta forma, digamos, eh, tan tolerante, ¿no? De la mujer de someterse a este tipo o a esta modalidad vincular, ¿no? Este, Uno puede repetir toda su vida esto, ¿no? Esto no, justamente porque hay una estructuración, ¿no? Subjetiva. Por eso la importancia de las nuevas masculinidades, de las nuevas feminidades, ¿no? De que no, de poder, digamos, mostrarle, digamos, la diferencia, ¿no? De que está esto, pero también está esto que nosotros
nos tocó a nosotros, ¿no? Pero no tiene por qué ser así para ellos. Nosotras sí venimos arrastrando historia, ¿no? Y también, obviamente las nuevas generaciones van a tener algo de esto, pero pueden cuestionarse, pueden actuar de manera diferente, pueden cambiar modalidades de relación. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de sometimiento, ¿no? De tolerar o de aceptar, digamos, ¿no? Aceptar, porque esto está en la cabeza de las mujeres y de los hombres, aceptar que la mujer puede ser cuestionada, ¿sí? Esto es lo que produce la repetición, ¿no? Porque la mujer entra en un círculo donde explica o donde da cuenta, ¿no? De por qué es moralmente débil, ¿no? De por qué hace esto o por qué hace lo otro, ¿no? Puede ser cuestionada, ¿no? En su organización, en su feminidad, en su cotidianidad. Y esto produce una mala relación de pareja, ¿no? Porque obviamente nadie quiere ser cuestionado, ¿no? Uno quiere, digamos, vivir tranquilo, ¿no? Pero aparece esto fuerte, tan fuerte instalado en el hombre, ¿no? De que es el juez, de que puede cuestionar, de que puede decir lo que podés hacer, lo que no podés hacer, de que puede controlar, de que si no controla no es hombre, ¿no? De que se le puede escapar algo, de que su mujer puede tener una conducta moral no aceptable, ¿no? Entonces aparecen cuestiones como de sospecha, eh, ¿sí? Permanente, porque es sospechada de estar haciendo algo mal, ¿no? Y la mujer acepta esto, ¿no? Lo acepta, entonces ahí se genera el círculo, ¿no? Donde es casi imposible salir, ¿no? Los tratamientos son de alguna manera más efectivos, yo creo, en las mujeres. El hombre aparece en terapia, pero casi no se cuestiona esto porque en realidad no lo cuestiona la sociedad y está bien que sea así. Eso es para nosotros ser hombre, ¿no? Entonces, como no se cuestiona nada, es muy difícil llegar a un tratamiento psicológico, por ejemplo, para un hombre que cree que está haciendo las cosas bien, ¿no? La que sufre, la que va a terapia, la que suele ser, la mayoría de los casos, la mujer, ¿no? Pero bueno, la mujer en este sentido está como muy avanzada, podríamos decir, ¿no? Su pensamiento empieza como a empoderarse, lo ves en las redes sociales, la liberación de la mujer, digamos, hoy por hoy. Es increíble cómo se adapta, cómo va, digamos, buscando nuevas formas, incluso, bueno, a veces sale de algunas relaciones tóxicas y lo va, digamos, trabajando, lo va hablando con sus pares. Eh, Creo que hay mucho movimiento de las mujeres y, y van, como decirte, eh, van avanzando en el pensamiento mucho más rápido que los hombres, ¿no? Se saben sometidas, se saben en condiciones diferentes, buscan derechos, hablan entre sí, ¿no? Se transmiten cosas, se apoyan mutuamente, nos apoyamos mutuamente, empezamos a generar espacios, ¿no? De conversación. Creemos que tenemos un problema que es social y que incluye a los varones, pero terminamos hablando las mujeres, ¿no? De esto. Y eso es, eh, bueno, lo que también a nosotros nos retroalimenta, ¿no? Igualmente, yo creo que el varón en la sociedad que viene tiene que tener un rol
más participativo, más activo, tiene que empezar a pensarse dentro de este sistema, y el cambio tiene que ver con los varones también. Esto se habla hoy por hoy en las redes, de ver qué es lo que pasa entre los varones, de qué hablan, por qué no se hacen cargo, por qué no aparece este sentido de responsabilidad ante, digamos, la muerte de tantas mujeres en manos de sus parejas varones, ¿no? Bien, María, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación para este día tan importante, este día de lucha, que son todos los días, ¿verdad? De la Biblioteca Popular Cuatirendá estamos inmensamente agradecidos y reconocemos tu compromiso por participar y por hacernos repensar en estos temas que justamente hoy tocaste, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y porque siempre, digamos, me recuerdan y bueno, siempre estamos en contacto, así que cualquier otra oportunidad nos volvemos a encontrar para seguir conversando, ¿sí? De esto que nos pasa cotidianamente y que bueno, es tan importante poder transmitirlo. Janina, muchas gracias, que tengas buen Gracias a día. vos. Entonces. Adiós. Chao, chao.